geografía de esta semana de repaso. Chicos, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a empezar señalando algunas cosas, ¿no? Ya ustedes van a afrontar el examen de admisión, ¿no? Espero de que en este examen de admisión que van a tener ustedes, no tengan ustedes, ¿no? la debida compostura del caso, no angustiarse, no ponerse nerviosos, ir serenos, entiendan de que están, ¿no? enfrentando un examen y que en pues no se le va a ir la vida, pues, ¿no es cierto? Por eso es importante que ustedes vayan a lo más tranquilos posible, ¿no es cierto? Que no tengan ningún tipo de presión para que de esa manera puedan ustedes desarrollar todas las preguntas sin la presión del caso, ¿no? Entiendan que todos ustedes todavía son jovencitos, muchos de ustedes es la primera vez, ¿no es cierto? Y se le van a dar muchas oportunidades, ¿no? Si estas oportunidades no puedan ustedes de repente, ¿no? acceder, ¿no? Pero en fin, vamos entonces a empezar el repaso de geografía, ¿sí? Muy bien, tenemos la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta dice, ¿no? Dice, en el blog de un operador turístico se lee el siguiente anuncio, ¿no? Bahía Blanca es una hermosa ciudad que se extiende en la costa atlántica platense. Si deseas conocerla, te damos las coordenadas, ¿no? Sus coordenadas son 38 grados, 43 minutos, 00 segundos, latitud sur, y 62 grados, 16 minutos, 00 segundos, longitud oeste, ¿no? Western W, ¿no es cierto? Relativo a este lugar, ¿qué otra información podríamos encontrar en el enunciado de dicho blog, señores? ¿De acuerdo? En el enunciado de dicho blog. Entonces aquí nosotros tenemos que responder estas preguntas, ¿no es cierto? ¿No? Que están a continuación, ¿no? Seguramente ustedes habrán escuchado, ¿no? En un blog de un operador turístico se lee el siguiente anuncio, ¿no? Bahía Blanca, ¿no? ¿No? Bahía Blanca es un estado de un país, ¿no? Que es Argentina, ¿no? Y a los de Bahía Blanca se le dice bahienses, ¿de acuerdo? Y ahí ustedes seguramente se dan cuenta, ¿no? La costa atlántica platense, seguramente también habrán escuchado esa palabra platense, ¿no es cierto? ¿No? Que tiene que ver con el Río de la Plata, y el Río de la Plata está en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, no por toponimia tenemos nosotros que ir de repente dándonos cuenta, ¿no es cierto? De algunos datos que no se consignan directamente en la pregunta, pero que sí, ¿no? De algunas palabras podemos inferir, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿no? Ahí dice, ¿no? ¿Qué otra información podríamos encontrar en el enunciado de dicho blog? ¿Correcto? Muy bien, entonces ya tenemos, si nosotros hemos escuchado esa palabra, ¿no es cierto? Platense, o sabíamos que Bahía Blanca es un estado de Argentina, entonces ya sabemos que es Argentina. Y por lo tanto, no se encuentra en la costa meridional del África, porque es Argentina, ¿No es cierto? Entonces, además esos nombres, ¿no? El nombre Bahía Blanca, ¿no? Es un nombre que obviamente difícilmente lo vamos a encontrar, ¿no? Como nombre de un lugar en el África, ¿de acuerdo? Difícilmente, ¿no? Entonces es un nombre propiamente, ¿no? Castellano, latino, por lo tanto, africano no lo es, ¿correcto? Entonces, ¿no? Infiriendo esta, esta alternativa, ¿correcto? Que se encuentra en la costa meridional del África, no, no lo es, ¿no es cierto? No lo es, ¿no es cierto? No lo es. Muy bien, ahora, dice, se localiza en una zona de mediana latitud, sus días de enero tienen mayor duración que la noche y se ubica en el mismo cuadrante que Río de Janeiro. Son cosas que vamos a despejar y para eso vamos a utilizar un planisferio, ¿correcto? Muy bien.
Ahí tenemos este planisferio, ¿no? Ahí tenemos este planisferio y del cual nosotros vamos a responder, ¿no? Se localiza en una zona de mediana latitud, se localiza en una zona de mediana, y recuerden ustedes que en clase la latitud, ¿no es cierto?, la dividieron en tres tipos: latitudes bajas, latitudes medias y latitudes altas, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que, a ver, vamos a hacer una línea, vamos a hacer de color verde, ¿ya? Verde, ay, perdón. Las latitudes medias, perdón, las latitudes bajas van desde 0 a 30 grados. También acá, ¿no? Repitiendo, ¿de acuerdo? Que es lo mismo, ¿de acuerdo? Las latitudes bajas de 0 a 30 grados. Latitudes, vamos a poner acá también, de 0 a 30 grados, que es lo que nos interesa, ¿no? De 0 a 30 grados, ¿correcto? Las latitudes bajas de 0 a 30 grados. Las latitudes medias es de 30 a 60 grados. Y las latitudes altas eran de 60 a 90 grados. Recuerden que la máxima latitud es 90 grados, ¿no es cierto? La máxima latitud es 90 grados, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces aquí tenemos, ¿no? Y que se repite, ¿no es cierto? En la parte superior, que vendría a ser lo mismo. Pues aquí tenemos, un poquito más grande. Vamos a poner las iniciales nomás, ¿de acuerdo? Latitudes bajas, latitudes medias y latitudes altas. No se olviden, latitudes bajas es de 0 a 30 grados, latitudes medias de 30 a 60 grados y latitudes altas de 60 a 90 grados, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Entonces, nos han dicho, ¿no? Nos han señalado que Bahía Blanca se encuentra, que Bahía Blanca se encuentra, ¿no es cierto?, en los 38 grados, 43 minutos 00 segundos de la latitud sur. O sea, Bahía Blanca se encuentra 38 grados. Entonces, Bahía Blanca se encuentra aquí. Me estoy poniendo ese punto rojo. ¿Correcto? En América. ¿Correcto? Entonces se encuentra Bahía Blanca en una zona de mediana latitud. Entonces, la 2 sí es verdadera, sí es correcta, ¿de acuerdo? Porque miren ustedes, ahí nos está señalando, ¿no? Que está a 38 grados latitud sur. Entonces se encuentra aquí, en una zona, ¿correcto?, que pertenece a latitudes medias. Correcto. Muy bien, entonces esa sí es correcta. 3. Sus días en enero tienen mayor duración que la noche. Sus días en enero, correcto, tienen mayor duración que la noche. Ahora, nosotros sabemos en el verano, correcto, en el verano, ¿ya? Los días son más largos que las noches. En los lugares, chicos, en los lugares que están cerca al Ecuador, como en el caso de nuestro país Perú, que está relativamente cerca al Ecuador, ahí los días y las noches van a tener la misma duración. 12 días de luz de día y 12 horas de oscuridad, ¿no es cierto? Muy bien. Pero mientras nosotros nos vamos alejando del Ecuador, esas condiciones van a ir cambiando según la estación, ¿correcto? Según la estación. Muy bien.
Pero nosotros sabemos siempre que en el verano, ¿de acuerdo? ¿No? En lugares que están un poco apartados del Ecuador, ¿de acuerdo? En el verano los días van a ser más largos que la noche, ¿de acuerdo? Los días van a ser más largos que la noche. Entonces, en el verano aquí, en el verano, Bahía Blanca va a tener los días de mayor duración, ¿de acuerdo? Va a tener días de mayor duración, ¿de acuerdo? Porque está en latitudes medias, ¿correcto? Y mientras nos alejamos del Ecuador, ¿de acuerdo? Nos alejamos del Ecuador, esas condiciones van a ir cambiando, ¿correcto? Ustedes que tienen familiares que viven en Estados Unidos, en Europa, pregúntenle, ahora que es tan fácil con esto del Internet, pregúntenle si tienen familiares en Europa, en España, en Italia, en Francia o en Estados Unidos, pregúntenle, en el verano, ¿a qué hora recién comienza a anochecer? En el verano hay lugares que comienza a anochecer en a partir de las 8 de la noche, a partir de las 8, 9, 10. Por eso a veces es natural escuchar en Europa, ¿no? Son las 8 de la tarde, dicen, ¿no? Y todavía hay luz, ¿no es cierto? Entonces, eso también ocurre en el hemisferio sur, pero cuando están en el verano. Entonces, mientras un lugar se va alejando del Ecuador, según la estación, sus días y sus noches van a ser distintas, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, la alternativa 3, sus días en enero, que están en verano, tiene mayor duración que la noche. Sí, ese es verdadero, ¿correcto? Porque en todo el hemisferio sur, o sea, en todo el territorio que está debajo del Ecuador, chicos, debajo del Ecuador, ¿correcto? ¿De acuerdo? Que es verano, ¿de acuerdo? Obviamente los días, ¿cierto? Las horas de luz van a ser mayor que las horas de noche, ¿de acuerdo? Y no se olviden, el verano y el invierno son solsticios y aparecen simultáneamente. Cuando en el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur es verano. Miren, nosotros ahorita estamos en el verano, pero como vuelvo a repetir, si nosotros preguntamos a nuestros familiares que están en el hemisferio norte, ellos van a decir están en invierno. Por eso en Estados Unidos, en Europa, ahorita está haciendo frío. ¿De acuerdo? Ya, entonces la alternativa 3 es correcta. Muy bien, y ahora acá vemos, ¿no? Dice, se ubican en el mismo cuadrante que Río de Janeiro, se ubican en el mismo, voy a borrar todo esto, ¿ya? Se ubican en el mismo cuadrante que Río de Janeiro. Muy bien, Río de Janeiro es una ciudad que se encuentra en Brasil. Y aquí tenemos 4 cuadrantes, ¿no es cierto? Aquí tenemos 4 cuadrantes. El cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Entonces nos están preguntando de este cuadrante, del cuadrante 3. Por eso nos dice, ¿no es cierto? Se ubica en el mismo cuadrante que Río de Janeiro, acá está Bahía Blanca, no hemos concluido que aquí está Bahía Blanca, ¿no es cierto? Entonces, aquí está Brasil. Se encuentra en el mismo cuadrante, ¿de acuerdo? En el cuadrante número 3, ¿no? Que Bahía Blanca. ¿De acuerdo? No se olviden, estos cuadrantes tienen su latitud y su longitud, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, miren ustedes, ¿no? Este cuadrante es latitud norte, ¿de acuerdo? Este cuadrante también es latitud, tiene latitud norte, porque está sobre el Ecuador, ¿de acuerdo? Estos 2 cuadrantes de acá tienen latitud sur, porque están debajo del Ecuador. Aquí es latitud sur, ¿correcto? Pero ahora tenemos que ubicar la longitud. El cuadrante 1 es latitud norte y longitud oeste, W, ¿correcto? El cuadrante 2 es latitud norte y longitud este, ¿de acuerdo?
Y el cuadrante número 3 es latitud sur, longitud oeste. Y el cuadrante número 4 es latitud sur, longitud este. Ahí están las 4 denominaciones de los cuadrantes respectivos, ¿ya? No se vayan a olvidar entonces de eso. Y entonces la pregunta número 1, la respuesta es la letra D. ¿Ya, chicos? Muy bien, muy bien. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Cartografía. Y yo les aconsejo, claro, este es un consejo que ustedes, si gusta, lo toman o no, ¿no es cierto? Pero siempre cuando hay preguntas, como por ejemplo de cartografía, es siempre importante razonar más que nada, más que a veces hacer una operación, ¿de acuerdo? Como yo le decía hace un momento, ¿no? A veces está un poco nervioso, ¿no? Está un poco con estrés y todas esas cosas. Entonces, a veces, la verdad, a los chicos, operaciones no de tres simples, a veces no les sale. Entonces, por eso es mejor estar serenos, estar ¿no? tranquilos y razonar muchas veces en vez que hacer una operación, en este caso, ¿no? Y ustedes saben siempre en el examen de admisión, tienen que empezar por las preguntas, por el área, por el curso que más dominan, ¿de acuerdo? Que más dominan. Empiecen por las preguntas que más dominan. Y las preguntas de los cursos que ustedes no dominan, o dominan más o menos, las dejan al final, ¿de acuerdo? Las dejan al final. ¿Ya? Y siempre pregunta respondida, pregunta marcada. ¿De acuerdo? No dejen para el final el marcar la cartilla, no. Pregunta resuelta, pregunta que ya debe estar marcada en la cartilla. No dejen para el final, por favor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos el ejercicio número 2. Dice, el Callao y La Oroya son ciudades que presentan una distancia por vía ferroviaria de 220 kilómetros. Tomando en cuenta la información, ¿cuál será la distancia del mapa, en el mapa oficial del Perú? Entonces aquí nos están dando ¿no? algunos datos, ¿no? Que en el mapa oficial del Perú, la distancia entre el Callao y La Oroya, ¿no es cierto? Según señalan ellos, es, ¿no? De 220 kilómetros. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ahora, perdón, perdón. El Callao y La Oroya tiene una distancia de 220 kilómetros. Ahora, ¿cuál será la distancia de estos dos lugares? ¿De acuerdo? En el mapa oficial del Perú. Entonces tenemos nosotros que saber, aprendernos, memorizarnos cuál es la escala del mapa oficial del Perú, ¿correcto? Y recuerden ustedes que el mapa oficial del Perú tiene una escala. Esa escala es de 1/1.000.000, ¿correcto? La escala del mapa oficial del Perú es así, 1/, esa es la escala del mapa oficial del Perú, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Entonces, en la escala del mapa oficial del Perú, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? No se olviden, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir, chicos, quiere decir lo siguiente, que un centímetro, ¿de acuerdo? En el mapa, que un centímetro en el mapa, ay, voy a borrar acá, esto quiere decir que un centímetro en el mapa oficial del Perú representa a 1.000.000 de centímetros. Correcto. Un centímetro en el mapa oficial del Perú representa a 1.000.000 de centímetros, pero de la realidad. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. ¿Correcto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacemos lo siguiente. ¿Correcto? Hacemos lo siguiente. Hacemos lo siguiente. Muy bien. Aquí está. La escala del mapa oficial del Perú es, como le decía hace un momento, 1/1.000.000.
que equivale a que un centímetro en el mapa o documento cartográfico es igual a 1.000.000 de centímetros en la realidad. Ahora, 1.000.000 de centímetros es igual a 10.000 metros. ¿Cómo hemos hecho esto? Sencillo, le hemos quitado dos ceros. Le quitamos este cero y este cero. Se queda en 10.000. ¿10.000 qué? 10.000 metros. Les hemos quitado estos dos ceros que son centímetros y ya quedó en 10.000 metros. Ahora, 10.000 metros, ¿de acuerdo? Es igual a 10 kilómetros. Recuerden, un kilómetro es 1.000 metros. ¿No es cierto? 10.000 metros es igual a 10 kilómetros. Entonces, ¿de acuerdo? Cada centímetro en el mapa oficial es igual a 10 kilómetros. Y si la distancia es de 220 kilómetros, en la realidad dividimos 220 entre 10 y nos da la respuesta, que es 22 centímetros. ¿De acuerdo, chicos? Ya, no se vayan a olvidar. Este es bien sencillo. Simplemente hay que razonar nomás. ¿Ya? Hay que razonar en este caso. A ver. Entonces la respuesta es 22. Aquí vamos ahorita a ver si nos queda un poquito de tiempo, ¿no es cierto? Convertir. Miren, vamos a convertir una escala, una escala, una escala gráfica, una escala numérica, a escala numérica. Miren, vamos a ver acá. Ay, perdón. Para que nos quede tiempo, vamos a hacer acá esta rayita. Aquí, ¿no? Miren. Ustedes van a encontrar a veces así. Ya. Y le van a poner lo siguiente, miren chicos. Le van a poner lo siguiente. Aquí le van a poner 0, 0. Y aquí le van a poner 20 kilómetros. Y le van a decir, convertir esta escala en escala numérica. ¿Cierto? Tenemos que convertir esta escala en escala numérica. Y es bien sencillo. Es muy, muy sencillo. Ponemos 1, porque siempre tiene que ser 1 centímetro, ¿de acuerdo? 1 centímetro, ¿de acuerdo? Y nos dicen, a ver chicos, acá. Miren, aquí hay 1, 2, perdón, 1, acá, vamos a poner acá ya. Otro segmento, 1, acá hay un segmento, ay, perdón. Acá hay ya, un segmento, dos segmentos, tres segmentos, cuatro segmentos. La suma de esos cuatro segmentos es 20 kilómetros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir aquí? Quiere decir que aquí es 5 kilómetros. A ver, vamos a hacerlo un poquito más grande. Ya, aquí es. Este es 5 kilómetros. Esto es 10 kilómetros. Este es 15 kilómetros y este es 20 kilómetros. Entonces, cada segmento o cada centímetro, cada segmento, estoy aquí, chicos. Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Qué quiere decir? Que cada segmento es igual a 5. ¿A 5 qué? 5 kilómetros. Cada uno vale 5. Aquí también vale 5. Y aquí también vale 5. Por eso la suma. 5 más 5 más 5 más 5 da 20. ¿Correcto? Entonces cada uno es 5 kilómetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un centímetro
es igual a 5 kilómetros. ¿Y 5 kilómetros cuántos metros son? ¿Se acuerdan? 5 kilómetros es igual a 5.000 metros. Pero no podemos, la escala numérica nunca va en metros, va en centímetros. Y esos 5.000 metros lo convertimos en centímetros y simplemente le agregamos dos ceros. Ahí está. Ahí tenemos nosotros la escala numérica de esta escala gráfica. Esta es la escala gráfica. Su escala numérica es esta, de acá. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que poner? Tenemos que poner, ¿no es cierto? Tenemos que poner el valor de esto de acá, de este segmento. Este segmento es 5 kilómetros, que son 500.000 en centímetros, ¿ya? Muy bien, entonces la respuesta correcta es la letra C en la segunda pregunta, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Pasamos ahora al ejercicio 3. En una conferencia sobre dinámica de la Tierra, un experto menciona que la litosfera está fragmentada por bloques rocosos en constante movimiento llamadas placas, las placas tectónicas, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes? Es la tercera clase, las placas tectónicas que interactúan entre sí y en las zonas de divergencia, convergencia y transformación, que también son llamados bordes, ¿no? Bordes convergentes, bordes divergentes, bordes transformantes. No se olviden, los bordes divergentes que se separan son bordes constructivos. Los bordes convergentes son bordes destructivos, ¿de acuerdo? Y los bordes transformantes son bordes pasivos, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Déjenme hidratarme un rato. Tomando en cuenta la descripción de los especialistas, ¿qué factor es responsable de la dinamicidad de las placas litosféricas sobre el manto? Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, recuerden ustedes que la geósfera tiene capas. La capa más externa, que es la envoltura, y es la parte sólida, es la litosfera. ¿De acuerdo? La litosfera. Pero como ya hemos señalado, la litosfera está fragmentada en placas. Y estas placas tienen movimiento. ¿Por qué? Porque descansan, están encima, ¿correcto? Y una capa de la geósfera que no es sólida, que es pastosa. ¿Correcto? Es como la gelatina. Está sobre esa capa. ¿Cómo se llama esa parte? Se llama la astenosfera. Y recuerden ustedes que en clase hemos señalado que la astenosfera, ¿no es cierto?, tiene, se llama, la litosfera descansa sobre una parte de la geósfera que es el manto. Y el manto tiene, de acuerdo, dos partes. El manto exterior, que está al lado de la litosfera, y el manto inferior o pirósfera, que está debajo, ¿correcto? ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Entonces, el manto exterior o astenosfera es de forma pastosa, ¿correcto? Como la gelatina. Entonces, sobre ella descansan las placas y por lo tanto las placas se van a mover. ¿Pero por qué se van a mover? Por un proceso que se llama, que aquí lo tenemos, ¿correcto? Se llaman las corrientes convectivas. Las corrientes convectivas, chicos. Las corrientes convectivas. Miren ustedes, aquí tenemos, ¿no es cierto?, a las corrientes convectivas. ¿Qué cosas son las corrientes convectivas? La astenosfera, ¿correcto?, está a una altísima temperatura. Las rocas están en estado de fusión. Y como todo líquido caliente está en movimiento. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Ocurre lo que a veces nosotros observamos cuando calentamos agua en una olla, chicos. Ustedes cuando han hervido agua en una olla, cuando ya está hirviendo el agua, destapan la olla. ¿Y qué vemos que el agua? ¿El agua está quieta? No, el agua está moviéndose. El agua que está caliente
está saliendo hacia la superficie, la parte alta, ¿correcto? Y después baja. Hay un movimiento, se forma una corriente convectiva, ¿correcto? Ese mismo proceso que nosotros vemos en la olla, esa agua caliente que está en movimiento, también ocurre, ¿de acuerdo?, en la astenosfera. ¿Por qué? Porque el magma es roca en estado de fusión por la altísima temperatura, se comporta como el agua caliente, comienza a moverse, ¿de acuerdo? Comienza a moverse. Entonces aquí tenemos estas flechas, pues, ¿no es cierto? Comienza a moverse el agua caliente, llega a la parte que es un poquito más fría, se enfría y comienza a bajar, ¿de acuerdo? Y se convierte en una corriente convectiva. Eso hace que las placas que tenemos acá se muevan en diferentes direcciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos a la placa de Nazca, ¿no es cierto? Aquí tenemos a la placa de Nazca. Miren ustedes, la placa de Nazca, ¿no es cierto?, se mueve hacia el este. Y aquí tenemos a la placa sudamericana que se mueve hacia el oeste. Y van a formar un borde, ¿no es cierto?, convergente, donde van a converger las dos placas. Ese borde convergente, no se olviden que les he señalado que se llama borde destructivo. ¿Por qué? Porque una de las placas, en este caso la placa oceánica más pesada, va a comenzar a subducirse, a hundirse. Y al llegar a zonas más calientes, el material se va a destruir. La roca, la litósfera se destruye y se convierte en magma. Por eso se llama borde destructivo. ¿De acuerdo? Entonces aquí la respuesta correcta, de acuerdo, la respuesta correcta es las corrientes de convección. ¿Ya, chicos? Las corrientes de convección o la letra E. ¿Ya? Muy bien. A ver, continuamos. Ejercicio número 4 dice, ¿no? Los agentes atmosféricos actúan sobre la capa más externa de la corteza terrestre, alterando y erosionando las rocas y minerales. Uno de los procesos que interviene es la meteorización química. A partir de ello, relacione sus procesos con sus respectivas descripciones. Entonces, aquí tenemos que relacionar, ¿no es cierto? Y a veces nosotros, ¿no? A veces nosotros tenemos que ver, ¿no? Tenemos que leer, obviamente, la columna donde está, ¿no es cierto?, los procesos y la descripción en este caso, ¿no es cierto?, que tiene, los procesos tienen un número, en este caso romano, y la descripción de cada uno de los procesos tiene una letra minúscula, ¿correcto? Entonces aquí cuando nosotros hablamos de estos procesos, ¿de acuerdo?, vamos a tener que relacionarlos, ¿no es cierto? Vamos a relacionar, ¿correcto?, estos procesos, ¿no? Y empezamos por disolución. Disolución lo vamos a relacionar con la letra D. Disolución. Mediante este proceso se disuelven muchas rocas evaporitas que están compuestas por sales que quedaron al evaporarse el agua y que las contenían en solución, ¿correcto? La 2 la vamos a relacionar, con la letra, la 2 la vamos a relacionar con la letra, ¿cuál es? Aquí es la letra C, la carbonatación. Consiste en la capacidad del dióxido de carbono, y lo podemos relacionar por el nombre, acá dice, ¿no?, dióxido de carbono, miren ustedes, ¿no?, A con carbonatación, ¿no? Entonces es una pista que nos dan si a veces no sabemos, ¿no es cierto? Muy bien. La 3 en romanos la vamos a relacionar con la letra B, oxidación. Se produce cuando existe una reducción simultánea, pues la sustancia oxidante, miren acá está, otra palabra que nos puede dejar una pista. ¿De acuerdo? Miren, a veces en la misma pregunta está la respuesta. ¿De acuerdo? Y finalmente ya, pues si estamos ya convencidos, ¿no?, de lo que ya tenemos, lo único que nos queda es relacionar la 4, pues la última, con la letra A, ¿no?
Descomposición química de una sustancia por el agua. Recuerden, agua, hidrólisis, pues, ¿no es cierto? Miren, por eso le decía, ¿no? La pista está justamente en la misma pregunta, ¿no es cierto? Entonces la alternativa correcta del ejercicio número 4 es la letra A. Chicos, es la letra A. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Ejercicio número 5. El relieve de la costa está formado principalmente por llanuras desérticas, que se interrumpen por la presencia de valles fértiles y en algunos casos por estribaciones andinas. O sea, nos está haciendo una descripción del relieve de la costa. Perfecto. Respecto a las geoformas que encontramos en esta región, establezca el valor de verdad de los siguientes enunciados, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos que señalar si lo que se está señalando, ¿no? Valga la redundancia, es verdadero o falso, ¿correcto? Muy bien, empezamos, ¿no? Empezamos. Y aquí tenemos, dice, las dunas son llanuras originadas, ¿no? Por depósitos aluviales que guardan potencial agrícola. En primer lugar, pregunto yo, ¿las dunas son llanuras? No, las dunas, como nosotros sabemos, son montículos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y son originados por la acción de qué cosa? De la erosión, ¿no es cierto? Eólica, del viento, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes que la erosión va a formar dos tipos de relieve, relieve por agradación y relieve por degradación. En este caso las dunas son relieves por agradación o acumulación, ¿correcto? Entonces, esta alternativa no es válida, ¿de acuerdo? No es válida, ¿ya? Entonces, muy bien. Las lomas se caracterizan por presentar vegetación de diversos tipos que reverdecen durante el invierno, ¿correcto? Las lomas, dice, ¿no? Las lomas se caracterizan por presentar vegetación de diversos tipos que reverdecen durante el invierno. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de las lomas costeras, ¿no es cierto? En las lomas costeras vamos a encontrar que en los meses de invierno, donde hay una mayor humedad, ¿no es cierto? Va a crecer vegetación, ¿de acuerdo? Va a crecer vegetación. Pero en la parte de la loma que está observando, que está orientada hacia el mar, ¿de acuerdo? Orientada hacia el mar. Entonces ahí sí va a haber la presencia de vegetación, ¿correcto? Entonces esta sí es correcta. Los tablazos son terrazas de origen marino, dice, no, ¿no? Los tablazos son terrazas de origen marino, resultado de un lento proceso de levantamiento epirogénico, sí, correcto, porque recuerden ustedes cuando hablamos nosotros de orogénesis y epirogénesis, ¿cierto? Cuando hablamos de epirogénesis, estamos hablando de movimientos de ascenso y descenso de la corteza terrestre, ¿correcto? Son los que forman los continentes, ¿correcto? Son aquellos procesos que hacen que los continentes también vayan creciendo, ¿no? Entonces los tablazos forman parte, de acuerdo, de este proceso llamado epirogénesis. Entonces también esta es verdadera, ¿correcto? Muy bien, entonces tenemos falso, verdadero, verdadero, y ahora vamos a la cuarta. Los valles se extienden sobre terrenos cóncavos donde se produce afloramiento de aguas saladas y dulces. Obviamente que no, porque nosotros cuando hablamos de valles, estamos hablando, ¿no es cierto?, también de los conos deyectivos o abanicos fluviales, ¿de acuerdo? En ningún momento hablamos nosotros de terrenos cóncavos o terrenos hundidos, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos nosotros de terrenos cóncavos o terrenos hundidos, estamos hablando de depresiones, ¿de acuerdo? Y ahí va a haber afloramiento de agua salada, agua dulce o agua salobre. Entonces, esta no es la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta correcta vendría a ser la B. Chicos, la letra B, ¿ya? Muy bien, continuamos. Debido a la temporada de altas precipitaciones en el año 2017, el río Chira presentó el incremento del volumen de sus aguas. Eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Miren,
ocasionando perjuicio a la población de la provincia de Paita, que radica en los márgenes cercanas a su desembocadura, dice, ¿no? Respecto a lo mencionado, podemos inferir, ¿qué podemos inferir respecto al río Piura? A ver, ¿qué podemos inferir? Vamos entonces a inferir. Presenta un alto caudal en los meses de junio y julio. Recordemos que el río Chira es un río de la vertiente del Pacífico, ¿correcto? Es un río de la vertiente del Pacífico, que va a verter sus aguas a el Océano Pacífico, hacia el mar, ¿correcto? Y nosotros sabemos que, que en los meses de invierno presenta una época de estiaje. ¿Qué cosa es la época de estiaje? La época donde tiene menor caudal. Y junio y julio son épocas de invierno, son meses de invierno. Y por lo tanto, ahí va a tener un bajo caudal o estiaje. Por lo tanto, esta es incorrecta. Muy bien. Luego dice, muestra un régimen regular y afecta a la población en el curso bajo. Recordemos que cuando nosotros hablamos de esta vertiente muestra un régimen irregular. O sea, durante todo el año no conduce igual volumen de agua. ¿Correcto? Va a haber épocas donde va a haber más volumen de agua, más caudal, como en este caso en el verano. Miren lo que está ocurriendo en el norte por la crecida de los ríos. ¿No es cierto? ¿Correcto? ¿No? Entonces, el río Chira, que pertenece a la vertiente del Pacífico, no muestra un régimen regular, muestra un régimen irregular, ¿correcto? Que es similar en algunas características a los ríos de otra vertiente que la vertiente del Titicaca. Las poblaciones aprovechan al río como una vía de comunicación. ¿Será posible? O sea, si estamos hablando que la aprovechan como vía de comunicación, es un río navegable, el río Chira. Recordemos que en la vertiente del Pacífico sus ríos no son navegables. Solamente hay uno nomás, la excepción que confirma la regla. El único río navegable en la vertiente del Pacífico es el río Tumbes, no el río Chira. ¿Perdón? Debido a las inundaciones muestra una condición endorreica. Recordemos nosotros que los ríos pueden tener tres condiciones. Exorreicas, cuando estos ríos depositan sus aguas en el mar. Endorreicas, cuando depositan sus aguas en un lago. Y también pueden ser ríos arreicos, cuyas aguas no van a ser depositadas ni en un lago ni en un mar, porque sus aguas conduce tan poca agua en la época de estiaje que el agua va a terminar o filtrándose o evaporándose, ¿correcto? Entonces, por eso, aquí señalamos que la alternativa D es también incorrecta. Y nos queda la última, vamos a ver si es verdadera. La época de crecida e inundaciones corresponde a los meses de verano como ahora. Pues no, miren lo que está pasando en muchos ríos de la vertiente del Pacífico, ¿no es cierto? ¿No? Miren lo que está pasando con el río Rima, el río Chillón, ¿no es cierto? El río Casma, el río Chira, el río Piura, ¿no? El río La Leche. ¿La cree? Está creciendo. Entonces, esta sí es respuesta. ¿Correcto? Entonces, la respuesta correcta al ejercicio 6 es la letra E. Muy bien, chicos, continuamos. Ejercicio 7. A inicios del año, un grupo de viajeros extranjeros visitó la ciudad de Lima, que está a 154 metros sobre el nivel del mar, para observar su arquitectura colonial y probar sus potajes. Al aumentar su itinerario de viaje, trasladaron a Huancayo, que está a 3.249 metros, donde quedaron maravillados de su hermoso valle y culminaron su excursión llegando a la ciudad de Tingo María, a 672 metros sobre el nivel del mar, incursionando en sus cuevas y cataratas. De lo descrito, en base a la altitud, identifique el clima de cada ciudad visitada. Este no es una pregunta sencilla, ¿correcto? No es una pregunta sencilla porque miren, si nosotros vemos las alternativas,
son muy parecidas, pero ahí de repente la podemos sacar por descarte o por razonamiento, que vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Muy bien, porque miren ustedes, ¿no? Primero nos hablan del clima de Lima, su altitud, luego nos hablan de Huancayo y acá está su altitud, y luego de Tingo María y acá está su altitud. Correcto, respectivamente tenemos que señalar cuál es el clima de cada uno de ellos. Lima, 154 metros y vemos ahí cálido muy seco. Puede ser, ¿no es cierto? Semicálido muy húmedo. Aquí, esto, obviamente, semicálido muy húmedo. Entonces, cuando hablamos semicálido muy húmedo, ¿no? Nosotros verdaderamente, mmm, esta no puede ser. Vamos descartando. Árido tropical puede ser, ¿no es cierto? Árido, pero tropical. No, pues tropical hace más referencia a lugares que están cerca al Ecuador. Entonces, miren, no, no. Muy bien. Entonces puede ser semicálido muy seco, puede ser, porque miren, nosotros estamos en un lugar, ¿no es cierto?, donde hace calor y también es seco, ¿no? Árido subtropical. Ese, aquí he marcado muy semicálido, aquí he marcado árido tropical, no, árido subtropical tampoco, ya, ¿no? Porque la palabra tropical no hace referencia a Lima, pues, ¿correcto? Muy bien, ya nos quedan dos alternativas, cálido muy seco y semicálido muy seco, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces, semicálido muy seco, ya, muy bien. Entonces vamos a ver, puede ser cálido muy seco y semicálido. Entonces ahora vamos a ubicar relacionando el clima de Huancayo. Huancayo está sobre los 3.249 metros sobre el nivel del mar. Y nosotros sabemos que a mayor altitud, en el caso de esta capa de la atmósfera que es la troposfera, ¿cierto? A mayor altitud en la troposfera, solamente estamos hablando de la capa, de la primera capa donde nosotros nos encontramos, de la atmósfera que es la troposfera. A mayor altitud, ¿no es cierto?, la temperatura comienza a descender. Comienza a descender. ¿De acuerdo? Comienza a descender. ¿De acuerdo? Muy bien. Y miren, Huancayo está sobre los 3.000 metros. Entonces, Huancayo tendrá un clima templado, porque cuando hablamos de clima templado estamos hablando pues no de temperaturas que no son ni frías ni calientes. Y obviamente Huancayo al estar sobre los 3.000 metros no tiene ese clima ni esas características. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la que queda? La D. ¿Será un clima frío? Claro, pues ya sobre los 3.000 metros el clima de un lugar ya se torna en un clima frío. ¿De acuerdo? Y ya tenemos ahí la respuesta que vendría a ser la alternativa, la letra D. ¿De acuerdo? La pregunta 7, la alternativa es la letra D. Miren cómo la sacamos relacionando por descarte. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pasamos a la, a la número 8, ¿no? La atmósfera es un conjunto de gases que envuelve la superficie terrestre y permite generar condiciones favorables para la vida, dice. Sobre las características del mencionado subsistema, identifique los enunciados correctos. O sea, estamos hablando de la atmósfera en su conjunto, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Y hay que no señala, no nos señala, dice. A ver. Contiene también partículas sólidas y líquidas en suspensión. Recuerden, cuando nosotros hablamos de la atmósfera, señalamos, ¿no es cierto?, que en su composición también tiene partículas sólidas y líquidas que están flotando, suspendidas, flotando en el aire porque pesan menos que el aire. Por eso esta es una alternativa que es válida. Las capas más elevadas poseen una menor temperatura. Las capas más elevadas de la atmósfera poseen una menor temperatura. ¿Será cierto o no? No. Falso. Recuerden ustedes, claro, eso es falso, correcto, eso es falso. ¿Por qué? Miren acá. Mesósfera. Claro, miren acá. La termósfera, miren acá, la termósfera. La termósfera tiene 1.000 grados de temperatura. Una temperatura altísima. Por eso la palabra termo significa calor.
¿correcto? Significa calor, ¿de acuerdo? Entonces, las capas más elevadas poseen una menor temperatura, no, porque cuando hablamos de menor temperatura, chicos, hablamos de frío. No se olviden, menor temperatura es frío, mayor temperatura es calor. Y miren ustedes, con este gráfico, aquí estamos señalando de que donde hay menor temperatura, la troposfera, miren, tiene de 15 a menos 60 grados. La estratosfera, miren ustedes la temperatura, menos 60 a menos 5 grados. La mesósfera, menos 95. Pero ya en las capas superiores, la temperatura es más elevada, chicos, ¿no? No se olviden, la palabra termo significa calor, ¿cierto? Por eso nosotros tenemos nuestro termo, ¿no? Que es el conservador del agua caliente, ¿no? ¿Correcto? Pero la palabra, cuando nosotros hablamos de termo que conserva el agua caliente, ¿no es cierto? Por extensión, las primeras que llegaron en el Perú se llamaban así, marca termo, y de ahí viene termo, 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 ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ya no se olviden de eso, chicos. Ya, entonces la respuesta en este caso, a ver, muy bien. Aquí, aquí entonces vendría a ser falso, como escuché señalar un joven. El oxígeno es el elemento más abundante en su composición. Eso también no es verdadero. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de la composición del aire, ¿correcto? Señalamos que es ¿cuál es correcto? Entonces, este es correcto, es falso. ¿De acuerdo? El nitrógeno. Y finalmente, las condiciones climáticas se presentan, las condiciones en la troposfera, recuerden ustedes, la capa donde nosotros nos encontramos es la troposfera, llamada también es, esfera de cambios. Esfera de cambios. Es ahí donde se produce el clima. Aquí está la troposfera. Es aquí donde se produce el clima. Entonces, esos procesos que ahorita están afectando a la costa peruana y a la sierra también, en algunos casos, están ocurriendo en la troposfera, porque es el lugar donde opera el clima, ¿correcto? Entonces, chicos, la alternativa correcta, de esta pregunta número 8, ¿qué letra es? ¿Qué letra es, hijos? Porque esta es verdadero. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Es la letra B. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, continuamos. Continuamos. Ejercicio 9. En la superficie terrestre existen grandes espacios con similares condiciones climáticas, en donde se encuentran semejanzas ecológicas con presencia de comunidades de animales, plantas comunes denominados biomas. Entonces aquí estamos hablando de los biomas, ¿no es cierto? De los biomas. Correcto, acá están los biomas, ¿ya? Muy bien. A partir de lo descrito, identifique los enunciados correctos relacionados con los efectos de la acción humana sobre cada uno de los biomas. ¿Ya? De la acción humana sobre cada uno de los biomas. ¿Correcto? Tenemos que buscar aquí las que son correctas, ¿no es cierto? Muy bien. Por efecto del calentamiento global, en la tundra, el permafrost se viene reduciendo. Recuerden ustedes que la tundra es un bioma más extremo, ¿no es cierto? Que está a mayor latitud. Recuerden ustedes que hay dos tipos de tundra. Aparte de la tundra, hay una tundra alpina, que las encontramos en las partes más altas de las cordilleras. En el Perú hay tundra alpina, claro, ¿en dónde? En las partes más altas de la cordillera de los Andes, donde hay hielo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, por efecto del calentamiento global, en la tundra el permafrost se viene reduciendo. ¿Qué cosa es el permafrost? El permafrost es el suelo que está cubierto de una capa de hielo. ¿Qué está pasando por efecto del calentamiento global? El permafrost se está reduciendo, ¿correcto? Ahora hay explotación minera en algunos de estos lugares, ¿correcto? Conocido como tundra, y los camiones también que van pasando por esos lugares trasladando los recursos naturales, vienen destruyendo el permafrost. Entonces, ¿no? Sumado al calentamiento global, también la acción de los seres humanos está reduciendo el permafrost. Entonces, esta es verdadera. ¿De acuerdo? Muy bien.
Las praderas naturales han aumentado debido a los programas de reforestación. Las praderas naturales. Recuerden ustedes que las praderas son aquellos biomas relativamente llanos, donde hay gran presencia, por las características del clima y del suelo, de hierbas, ¿no es cierto?, de arbustos, de gramíneas, ¿correcto? Y al ser suelos muy productivos, entonces en la actualidad, ¿de acuerdo?, son utilizados para la agricultura. Ahora, una cosa importante, dice, al aumento debido a programas de reforestación. Pregunto yo, ¿en las praderas hay árboles? No, en las praderas, obviamente sí hay árboles, pero ¿dónde? Cerca a los ríos, ¿correcto? Porque las praderas son zonas, ¿de acuerdo?, planas, con ligeras ondulaciones, donde no hay árboles. O si hay árboles, son poquísimos árboles, donde vamos a encontrar principalmente hierbas, ¿de acuerdo? Hierbas altas. Entonces ahí no puede haber una reforestación, porque cuando hablamos de reforestación, estamos principalmente hablando de que se replantan árboles. Entonces la 2 no es respuesta. La vegetación de la estepa se viene reduciendo por la acción de la tala industrial. Chicos, la estepa es lo mismo que pradera, pero la estepa la pradera cambia de nombre, se convierte en estepa principalmente ¿en dónde? En Eurasia, en Siberia, ¿correcto? Donde también hay lugares planos, con algunas ondulaciones, donde crecen hierbas, crecen arbustos, crecen gramíneas, pero que tienen características peculiares, son más cortas. A esos lugares se le conoce con el nombre de estepas. Pradera se le conoce en América, se le conoce en Europa también, que hay muy poquísimas, se le conoce también en Oceanía y se le reconoce también en África. Pero las estepas son principalmente de la zona asiática, ¿de acuerdo? Entonces, ahí dice, se viene reduciendo por la acción de la tala industrial. Si ahí no hay muchos árboles, pues, por lo tanto no hay tala. Pues también esta es falsa, ¿de acuerdo? La cacería ilegal es una amenaza en la fauna de la sabana y de la tundra. Sí, porque nosotros hemos visto que la acción del hombre en estas dos biomas, ¿no es cierto?, está afectando a la fauna, con la cacería, sobre todo la cacería ilegal, ¿no es cierto?, de algunas piezas, de algunos animales, inclusive algunos de ellos están en estado de extinción, ¿no es cierto?, en proceso de extinción, ¿de acuerdo? Entonces, esta sí es verdadero. Por eso la alternativa correcta es la letra B. ¿Ya, chicos? Es la letra B, ¿ya? Muy bien, continuamos. El ejercicio número 10. Un experto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, asegura que nuestro país es el tercero con mayor superficie seca de Sudamérica, con aproximadamente 30 millones de hectáreas en proceso de desertificación y ya han sido desertificadas 3,8 millones de hectáreas. Y aproximadamente el 40% de las tierras agrícolas costeras se ven afectadas por la salinización. Se ven afectadas por la salinización. A ver. Según esta información, ¿cuál es la principal causa de este problema? Aquí estamos hablando de un problema que es la salinización, ya principalmente la salinización. Y de acuerdo a la separata, de acuerdo a lo que nosotros habíamos señalado, la salinización se produce principalmente ¿por qué? Por el sobreriego en la costa. El sobreriego. Cuando hay un sobreriego en las tierras que se dedican para la agricultura, o sea, comienza a aflorar la sal. Y la sal obviamente es muy perjudicial para estas tierras que finalmente se convierten en tierras poco productivas y terminan desertificándose.
Entonces, por eso la alternativa correcta es la letra A. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, vamos a ver. 11. 11. Observe el siguiente mapa, luego relacione las siguientes especies de flora o fauna con cada región señalada. Entonces aquí tenemos, ¿no? Recuerden ustedes las 11 ecorregiones que tiene el Perú, ¿no? Que es una nueva clasificación dada en el año 2004 por Antonio Brac, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que antes el territorio peruano había sido dividido en regiones naturales y luego en regiones altitudinales, ¿no? Que señalaba por Javier Pulgar Vidal. Pero esta es una nueva clasificación, ¿no es cierto?, más científica, más acorde a los tiempos, ¿no? Y señalaba que nuestro país tenía ecorregiones, ¿no? Y la novedad es que las ecorregiones considera también al mar peruano como una ecorregión. Y hay dos ecorregiones marinas, ¿no es cierto?, que es el mar tropical y el mar frío de la corriente peruana, ¿recuerdan ustedes? Pero aquí estamos hablando de ecorregiones continentales, ¿no? Y empezamos, correcto, empezamos por relacionando, ¿no es cierto? Muy bien. El tahuari y el huasay, son árboles, ¿de acuerdo? Son árboles. Entonces, al ser árboles, ¿de acuerdo? Al ser árboles, ¿no es cierto? Es más propio asociarlo con un bioma, ¿no es cierto?, con un bioma que tenga esas características, ¿no? No vamos a asociarla, pues, con la puna, donde no crecen árboles. Vamos a asociarlo con un bioma, ¿no?, que tiene con una ecorregión que tiene esas características. Pero el mismo nombre, Tahuari y Huasay, son nombres que, desde mi punto de vista, son nombres que, ¿no?, me orientan a que sean árboles de la zona amazónica. Entonces, el tahuari y el huasay, ¿no es cierto?, son árboles que las voy a relacionar con la letra C, ¿correcto? La voy a relacionar con la letra C. En este caso, ¿con qué bioma? Este bioma es la sabana de palmera. ¿De acuerdo? Con la sabana de palmera, que es un bioma pequeño que se encuentra en Madre de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Ahora, los rodales de Titanca. Y este es un nombre que hemos escuchado muchas veces. Los rodales de Titanca, ¿no es cierto?, es también conocida como Puya de Raimondi. Y por lo tanto, esta es una planta, ¿no es cierto?, que crece en la zona andina, en las zonas altas. Y de las ecorregiones que me quedan, ¿cuál es la única que es de zonas altas? La letra D, ¿cierto? La letra D. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Luego tengo al mono choro de cola amarilla. Al mono choro de cola amarilla. Y el mono choro de cola amarilla, pues los monos, en este caso, están más relacionados con las ecorregiones de la selva, ¿no? Y aquí nosotros tenemos una ecorregión que en este caso es la selva alta. Entonces, por lo tanto, al mono lo voy a relacionar con el bioma B. Y ahí queda la pavali blanca, que la vamos a relacionar con la que queda con la letra A. ¿Y cuál sería la alternativa correcta? Pues la alternativa correcta vendría a ser la letra A, ¿no? Y ustedes podrían empezar también, ¿no? Si de repente no lo saben, quieren ustedes arriesgar, entonces por inferencia, ¿no? El mono choro, ¿no? El mono choro, no, obviamente no puede estar de repente en la puna, pero sí puede estar de repente o en la sabana de palmera o en la selva alta. Entonces ustedes también tienen que ir jugando con eso, ¿no? Y viendo, razonando, ¿ya? Muy bien. Ejercicio 2. En la Antártida, el Perú ha tenido una presencia recurrente desde el año de 1989.
¿no? En el Tratado Antártico, aportando con importantes contribuciones científicas. De lo descrito, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados respecto a la presencia de la Antártida en el Perú, chicos. La Antártida, ¿no? Recuerden ustedes que este tema lo estudiamos también con la Amazonía, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos que ver cuáles son los enunciados correctos, verdadero y falso, ¿no es cierto? El Perú es miembro signatario y firmante inicial del Tratado Antártico. ¿Será cierto esto? ¿Qué dicen ustedes? Hijos, ya prepararía no estar hablando solo. ¿Nadie quiere participar? Muy bien. ¿Sería falso, profe? Claro, correcto, pues. Porque los miembros signatarios, hijitos, los miembros signatarios son los países que iniciaron, que firmaron el Tratado Antártico, que son 12 nada más. Son 12 países. ¿Quiénes están? Está Chile, está Argentina, Estados Unidos, está Rusia, está Nueva Zelanda, está Australia, Gran Bretaña, ¿no? Son 12 países que son los signatarios. ¿De acuerdo? Son los países signatarios, los que dieron inicios al Tratado Antártico. Son, digamos, los países más importantes, ¿de acuerdo? Del Tratado Antártico. Y el Perú no es miembro signatario. El Perú inicialmente fue miembro adherente y ahora es miembro consultivo, ¿no es cierto? Entonces, esta no es. No se olviden, el Perú es miembro, ahora consultivo. Primero fue adherente. ¿Qué cosa es el país adherente? El país adherente es el país que firma el Tratado Antártico, reconoce el Tratado Antártico, ¿correcto? Pero no tiene Miembro voto. con... Claro, correcto. Recuerden ustedes que, muy bien, gracias por esta acotación, ¿no? Los países que forman parte de la Antártida van a tener las tres Vs. ¿Qué significan? Las tres Vs. Las tres Vs significan que un país, ¿de acuerdo? Un país signatario tiene las tres Vs. Tiene voz, tiene voto y tiene veto. Aquí es voz, voto, tiene veto. ¿Qué significa esto? Un país signatario tiene las tres Vs. En la reunión del Tratado Antártico puede hablar, interviene. ¿De acuerdo? Todos pueden intervenir. Correcto. Todos los miembros pueden intervenir. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso, vos tiene el país adherente. El país adherente solamente tiene voz. ¿Correcto? El país, el país que es llamado miembro consultivo, tiene voz y tiene voto. ¿Y cómo se gana el ser miembro consultivo? A ver, ¿cómo se gana el ser miembro consultivo, chicos? Cuando un país adherente al Tratado Antártico se convierte en miembro consultivo. ¿Cuándo? Cuando tiene una estación. Correcto, correcto, muy bien. Un país adherente se convierte en miembro consultivo cuando tiene una estación científica en la Antártida. El caso del Perú. El caso del Perú es miembro consultivo desde el año 89 cuando estableció su estación científica, ¿de acuerdo?, en la Antártida. Entonces el Perú tiene voz y tiene voto. Pero los únicos países que tienen veto, que es prohibición, ¿correcto? Oponerse a algo, son únicamente los 12 países signatarios. No se olviden, los 12 países signatarios tienen veto, tienen voz, tienen voto y por lo tanto también tienen veto. Solamente tienen los 12 países signatarios, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien, entonces, continuamos. Continuamos. Entonces aquí, la Estación Científica Peruana se encuentra en la península antártica. Hemos señalado que la estación peruana llamada, ¿no?, llamada Machu Picchu se encuentra en una isla, pero esta isla se encuentra cercana a la península antártica, pero no se encuentra en la península, ¿correcto? No se encuentra en la península, ¿no? Esa isla se llama Rey Jorge, por lo tanto, esta tampoco es, ¿correcto? ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. A ver.
El ente rector es el Instituto Antártico Peruano. El ente rector es el Instituto Antártico Peruano. Sí, el ente rector, de acuerdo, de las investigaciones, de todas las acciones que realiza el Perú en la Antártida, sí es el Instituto Antártico Peruano, INAMPE, que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy bien. Pues esta sí es. Desde el año 2017 las expediciones son realizadas por el BAC Carrasco, correcto. Recuerden ustedes que antes las expediciones se llevaban a cabo por otro barco llamado Humboldt, que no era un barco científico, fue acondicionado para ser un barco científico, porque se necesitaba. Ahora ya cuando el Perú, ¿no? Ya es miembro consultivo, ¿no es cierto? Ya necesitaba un barco realmente científico y se mandó a construir en España, ¿de acuerdo? El barco científico, el barco Armada Peruana, por eso BAP significa barco Armada Peruana, porque pertenece, está dentro de la jurisdicción de la Marina de Guerra del Perú, ¿no es cierto? Es el BAP Carrasco, ¿de acuerdo? Entonces la alternativa correcta es la letra D, falso, verdadero, verdadero. ¿Ya, chicos? Muy bien. El sector primario agrupa las actividades económicas extractivas y productivas como el desarrollo de cultivos, crianza y aprovechamiento de ganado, pesca y extracción de algunos recursos forestales. Sobre este sector de la economía peruana, o sea, estamos hablando del sector primario, ¿de acuerdo? Del sector primario, actividades productivas y actividades extractivas, ¿ya? Tenemos que identificar el valor de verdad de los siguientes enunciados. Muy bien, entonces vamos acá. La actividad minera es la principal fuente de divisas, es la principal fuente de divisas del Perú. ¿Será cierto que la minería es la principal fuente de divisas del Perú? ¿Qué dicen ustedes? Claro, este sí es verdadero, obvio, pues, ¿no es cierto? La minería es una actividad propia, ¿cierto? Es la que más ingresos produce para el Perú. Recuerden ustedes, el Perú es un país minero por excelencia. ¿Cuál es el otro país de América que es minero? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el otro país que es minero? A ver, chicos, eso lo vimos cuando hablamos de América, hace 2 semanas. ¿Cuál es el otro país que es minero en América del Sur? Es vecino del Perú también. Es país vecino del Perú. Empieza con B. Bolivia, profe, Bolivia. Correcto, claro, chico, correcto, muy bien. La crianza de truchas se da principalmente en la selva alta. ¿Será cierto o no esto? La crianza de truchas. Eh, ¿Será, en la selva será baja, cierto? En la selva alta, dice. La crianza, la trucha es una especie propia de la sierra. No se olviden, la claro, trucha no es de la selva ni de la costa. La trucha es de la sierra. Por eso cuando ustedes van a Puno, cuando van a Canta, cuando van a Huancayo, a Concepción, uno de los platillos típicos de la sierra es la trucha. claro, sí. Claro, pues. Ya, si ustedes han comido trucha, ¿de qué color es la carne en la trucha? ¿De qué colorcito es? Muy bien, rosadita, rojito, Rosadito, rosadito. correcto. Correcto, muy bien. Ya, muy bien. La agricultura extensiva está destinada al cultivo de productos industriales. ¿Será verdadero o será falso? Falso, Recuerden ustedes, profe. falso, claro. La agricultura extensiva es aquella agricultura, ¿no es cierto? ¿Ya? Que no tiene inversiones, que trabaja con herramientas tradicionales, ¿de acuerdo? Y se llama extensiva por una sencilla razón. Para una determinada producción, para una determinada producción se requiere una mayor extensión de territorio, ¿correcto? Un ejemplo, una hectárea, una hectárea de agricultura intensiva produce 1 tonelada de papa. Una hectárea, estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Una hectárea de agricultura intensiva produce 1 hectárea de papa. De agricultura intensiva produce 1 hectárea de papa. Para obtener esa tonelada de papa, en la agricultura extensiva se requiere un terreno más extenso, ¿correcto? Si
En la agricultura intensiva se necesitaba 1 hectárea para producir esa tonelada, en la agricultura extensiva se requiere 3 hectáreas. Una extensión mayor, por eso se llama agricultura extensiva, ¿de acuerdo? Y no es para productos industriales. ¿La pesca industrial favorece el uso indirecto de los recursos del mar? ¿Será verdadero o será falso? La pesca. Verdadero, profe. Verdadero, claro, la pesca industrial favorece el uso indirecto de los recursos del mar. ¿Por qué? Porque la pesca industrial, como su nombre lo dice, va a abastecer a la industria pesquera. Y la industria pesquera, ¿qué va a producir? Harina de pescado, conservas, aceite, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y eso es procesado y luego, como por ejemplo, ¿no es cierto? Como por ejemplo, la harina de pescado es el alimento del ganado, de las aves. Las aves se alimentan con la harina de pescado y luego nosotros nos alimentamos de esas aves. Por eso se llama, ¿no? Que favorece al uso indirecto, ¿de acuerdo? No se vayan a olvidar de eso, hijos. Entonces, la alternativa correcta de la pregunta número 13 es la letra E, ¿correcto? La letra E, ¿ya? Muy bien, vamos avanzando porque nos está ganando el tiempo. En nuestro país tenemos los siguientes tipos de transporte: terrestre, aéreo, acuático. En relación a esto, se identifiquen los enunciados correctos. A ver, aquí es un poquito, digamos, hay que razonar bien, ¿ya? A ver, para trasladarse de Lima hacia el departamento de Amazonas, recordemos nosotros que nosotros tenemos una red vial. Tenemos carreteras que unen ciudades de una misma región natural. Son las carreteras longitudinales. La carretera longitudinal de la costa une las ciudades de la costa, no se olviden. La carretera longitudinal de la sierra une las principales ciudades de la zona andina, ¿correcto? Y la carretera longitudinal de la selva, o Fernando Belaúnde Terry, une las principales ciudades de la selva alta. En la selva baja no hay carretera, ¿correcto? Muchas inundaciones, mucha lluvia, ¿correcto? Ya, muy bien, listo. Entonces, para trasladarse de Lima hacia el departamento de Amazonas, por tierra, primero vamos a utilizar la carretera Panamericana Norte, ¿de acuerdo? Utilizamos la carretera Panamericana Norte. Pero yo les he dicho, la carretera Panamericana o longitudinal de la costa une solamente la ciudad de la costa. Amazonas no es una ciudad de la costa. Entonces, para llegar a Amazonas tenemos que utilizar otro tipo de carreteras. Esas carreteras son las carreteras transversales que atraviesan, como su nombre lo dice, de acuerdo al Perú, de oeste a este o viceversa. Unen ciudades de la costa, de la sierra y de la selva. Correcto. En este caso, para trasladarse a Lima, el departamento de Amazonas, por tierra, la carretera más apropiada, es cierto, es la carretera Panamericana Norte y la carretera Manuel Mesones Muro. ¿De acuerdo? Este es verdadero. Ya. El desplazamiento de minerales en grandes cantidades de la provincia de Espinar en el Cusco hacia la costa es utilizada por el ferrocarril del centro. Esto es falso. ¿Por qué? Porque Espinar, el ferrocarril del centro no conecta el Cusco. El ferrocarril del centro es Cerro de Pasco, Junín, ¿de acuerdo? Junín y también Lima. ¿Correcto? No tiene nada que ver el Cusco. ¿De acuerdo, chicos? No tiene nada que ver el Cusco, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces es falso. La ruta más corta para desplazarse desde Cañete hacia Pucallpa es por la carretera longitudinal de la costa y luego la interoceánica. ¿Será cierto o no? Para desplazarse de Cañete hacia Pucallpa. No, la carretera interoceánica, ¿de acuerdo? No llega a Pucallpa, no llega a Pucallpa, por eso ese es falso. Y el departamento de Loreto, en el departamento de Loreto, una de las formas de desplazarse de la ciudad de Yurimaguas a la de Iquitos es a través de la vía fluvial, sí es verdadero, esta sí es verdadero. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes, Yurimaguas se encuentra en el río Guayaga y el río Guayaga es un afluente. A ver, el río Guayaga es un tributario o afluente de qué río, chicos. Al toque, para terminar.
El río Guayaga, ¿afluente de qué río es? El río Guayaga es afluente del río Marañón. Ya no se olviden, Yurimagua se encuentra en las orillas del río Guayaga, que se conecta con el río Marañón. El río Marañón luego se conecta con el río Ucayali y forma el río Amazonas, ¿de acuerdo? Y Iquitos se encuentra, obviamente, en el curso del río Amazonas. Entonces, la alternativa correcta de esta es la letra B. ¿De acuerdo? La letra B. Muy bien, chicos. Pasamos rápidamente ahora a educación cívica. La educación cívica. Los derechos humanos de segunda generación tienen como objetivo primordial garantizar el bienestar económico y social de la población. Respecto a estas facultades, identifique el valor de verdad, ¿no?, de los siguientes enunciados. Correcto, entonces estamos hablando de los derechos de segunda generación. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que hay derechos de primera, segunda y tercera generación. Los primeros derechos en ser reconocidos fueron los derechos civiles y políticos. Luego vienen los derechos sociales, económicos, ¿no es cierto? ¿No? Y luego vienen los derechos de los pueblos, que es los derechos de tercera generación, el derecho a la paz, en fin. ¿Correcto? Muy bien. Históricamente se reconocieron de forma posterior a los derechos políticos y civiles. ¿Será verdadero o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad? Le acabo de decir, ¿sí o no? Les acabo de decir. Claro, pues este es verdadero, correcto, este es verdadero. Pero muy bien, verdadero, ¿ya? Muy bien, verdadero. Listo. Incluyen, entre otros, los derechos impostergables a acceder a la educación y a la cultura. ¿Será verdadero o no? Si estamos hablando de, claro, si estamos hablando de derechos económicos, acá nos falta, pues, sociales y culturales, ¿ya? Pero sí, obviamente también, ¿no? Este es uno de los derechos que se encuentran, ¿no? Incluyen estos derechos, ¿ya? También se conoce como derecho de los pueblos y tienen como finalidad garantizar la paz. ¿Será cierto? Falso. Falso, claro, claro, porque estos son los derechos de tercera generación que les acabo de señalar, ¿correcto? Muy bien. Aparte de esos derechos, los derechos que asumen los derechos de tercera generación, el derecho a la paz, a la libre determinación de los pueblos, ¿no es cierto? ¿No? El derecho al medio ambiente sano, a gozar del patrimonio común de la humanidad. Recuerden, ya no se vayan a olvidar de esos, chicos. Surgen durante la segunda revolución industrial debido a las nuevas condiciones laborales. ¿Será verdadero o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdadero? ¿Verdadero? Claro, es verdadero, claro, pues, porque estamos hablando de derechos económicos, sociales, también culturales. Recuerden ustedes que durante la segunda revolución industrial, ¿no es cierto?, aparecieron una nueva clase social con la revolución industrial, aparecieron los obreros, ¿no es cierto?, y ellos necesitaban, ¿no es cierto?, aumento de sueldos, hacían huelga, ¿no es cierto?, había el derecho a la sindicación, ¿no es cierto?, el derecho a las vacaciones, a la seguridad social. Entonces, esto es verdadero, ¿no es cierto? Entonces, la alternativa correcta, chicos, la alternativa correcta de esta pregunta es la letra B, ¿ya? Muy bien, continuamos. Un grupo de maestros jubilados ganó un proceso judicial al Ministerio de Educación en el cual se le reconoce el pago adicional por preparación de clases y otros contextos. Pero hasta la fecha ya han transcurrido más de un año y no tiene respuesta el Ministerio respecto a dicha sentencia. Ante esta situación, ¿qué garantía constitucional deben de solicitar los maestros? Recuerden ustedes que ¿cuántas garantías constitucionales son? Son 6. La acción de habeas corpus, acción de habeas data, la acción de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la acción popular y la acción de cumplimiento. Cuando nosotros hablamos de que ha habido un proceso judicial y hay una entidad del Estado que no quiere acatar esa sentencia judicial, ¿cuál es la garantía que se debe de interponer? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Es la acción de cumplimiento, claro, pues. Recuerden ustedes, el habeas corpus está referido a la libertad individual y los derechos conexos, el habeas corpus. El habeas data es el derecho a la información, a pedir información y a impedir que la información salga.
la acción de amparo protege todos los derechos, pero aquellos derechos que no son protegidos por el habeas corpus ni por el habeas data, ¿correcto? No se olviden, la acción popular es contra las normas de menor jerarquía, ¿ya? Apréndanse bien cuáles son esas normas, las normas de menor jerarquía, ¿de acuerdo? La acción popular solamente se presenta al Poder Judicial, es la única instancia del Poder Judicial. El Poder Judicial resuelve en única instancia. Y la acción de cumplimiento es cuando una persona, es cuando una institución, inclusive el mismo Estado, no quiere cumplir, no quiere proceder, ¿de acuerdo?, con una norma administrativa o una resolución judicial. Aquí estamos viendo que hay una resolución, una sentencia del Poder Judicial. El ministerio tiene que pagarle a los jubilados, pero el ministerio no lo quiere hacer. Entonces, para coaccionar, para presionar al Ministerio de Educación, se tiene que presentar la acción de cumplimiento. Ya, chicos, no se vayan a olvidar. Tienen que estudiar bastante, hijitos, por favor. ¿Ya? Muy bien. Un grupo de manifestantes se congregó en varios lugares de la ciudad de Lima para marchar hacia el Congreso de la República y exigir se investigue a 2 parlamentarios denunciados por violencia de género. Del caso expuesto, ¿cuál es la organización de la sociedad civil que enfoca en el mejoramiento de la situación de la posición de las mujeres? Entonces, aquí estamos hablando. Correcto, el movimiento Manuela Ramos. ¿Por qué? Porque el movimiento Manuela Ramos es un movimiento que trata básicamente, de ser una organización feminista. ¿De acuerdo? Manuela Ramos, no se olviden de eso, ¿ya? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Listo. Continuamos, hijitos. Continuamos. Ante las irregularidades de la gestión municipal de un alcalde distrital durante los 2 primeros años de su mandato, la población ha decidido organizarse y recolectar el 25% de firmas del electorado local e iniciar una solicitud de revocatoria para el siguiente año. Respecto a lo descrito, dicha solicitud podría proceder, estamos hablando de una revocatoria. Ya, a ver, una pregunta, chicos. Reúno los 25% de firmas. ¿A dónde voy a presentar para que se produzca la revocatoria? Para que haya revocatoria. ¿A qué institución voy? ¿Al Poder Judicial? ¿Voy al Poder Ejecutivo? ¿Voy al Jurado Nacional de Elecciones? ¿Voy a la OMPE? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde presento esas firmas? ¿A dónde lo presento, chicos? Las revocatorias, hijitos, se presentan ante el Jurado Nacional de Elecciones. No lo vayan a olvidar. ¿Correcto? Muy bien. Ya, y la respuesta aquí es sí, porque se trata de una autoridad electa por sufragio a nivel local. Ya, no se vayan a olvidar, la revocatoria es un mecanismo de participación ciudadana, de control ciudadano, ¿de acuerdo? Que tiene como finalidad, ¿de acuerdo?, retirar del cargo a una autoridad que ha sido elegida por el pueblo. ¿Quiénes pueden estar sometidos a revocatoria? No se olviden, los alcaldes, los regidores de las municipalidades, el gobernador regional, ¿de acuerdo?, y los consejeros regionales. Pero también puede ser sometidos a revocatoria el único juez que es elegido por la comunidad, por el centro poblado. ¿A qué juez me estoy refiriendo? A los jueces de paz. De paz, correcto, muy bien. Ya no se olviden de eso, ya, hijos. Muy bien, jueces de paz. Vamos a la quinta pregunta. Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen, ¿no?, personas jurídicas de carácter privado. O sea, los partidos políticos son privados, obviamente, no son del Estado, ¿de acuerdo? Conforme a ley, donde uno de sus objetivos es participar democráticamente, o sea, tiene que participar democráticamente en los asuntos públicos, por la vía legal. Este tipo de organización política, aquí tengo que marcar la alternativa verdadera, ¿ya?
Es de importancia exclusiva a nivel provincial y distrital. Recuerden ustedes que los partidos políticos son de alcance nacional. ¿Ya? Un partido político puede participar en elecciones generales. Cuando hablamos de elecciones generales, estamos hablando de elecciones presidenciales y congresales. Eso se llaman elecciones generales que se da cada 5 años normalmente, ¿correcto? Puede presentarse en elecciones regionales y en elecciones municipales o locales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿es de importancia exclusiva a nivel provincial y distrital? No. Es de importancia exclusiva a nivel nacional. ¿Tiene participación a nivel nacional, regional y municipal? Sí. Esta es la respuesta. ¿De acuerdo? Porque los partidos políticos pueden participar en comicios nacionales y en comicios regionales y en comicios municipales. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la respuesta. ¿Ya? Dice acá, C. ¿Pueden participar solo en elecciones locales en forma única? No. Los partidos políticos pueden participar en elecciones regionales, generales también. No únicamente en elecciones municipales, por eso invalida eso, ¿no? ¿Tienen importancia regional y participación en elecciones locales? No, no. Estoy hablando de elecciones generales. También. ¿Y es una organización no gubernamental de alcance regional? No. Los partidos políticos, uno, no son organizaciones no gubernamentales, no son ONG, son asociaciones jurídicas de derecho privado. Y su alcance no solamente regional, sino es nacional. ¿Correcto? Por eso tampoco está. Por eso la alternativa correcta es la letra B. No se vayan a olvidar. Muy bien, hijitos. Continuamos. Establezca la relación correcta entre los tipos de corrupción y los casos que se ejemplifican, chicos, ¿ya? Los tipos de corrupción y los casos que se ejemplifican, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a relacionar, ya vamos a relacionar. No, la colusión es la asociación. Es que yo quedo con un contratista, con un arrendatario, con alguien que le da un servicio al Estado. ¿De acuerdo? Entonces, correcto, yo con la letra C. Muy bien, correcto, con la letra C. Ahora, de repente, cohecho pasivo. El cohecho pasivo, ¿no es cierto? Es la coima. ¿Con cuál lo puedo asociar? Con la D, Con profe. con la letra D. D, correcto, muy bien. Muy bien. Recuerden ustedes, hay un cohecho pasivo y un cohecho activo. El cohecho pasivo es cuando el funcionario público, ¿de acuerdo?, recibe algo a cambio para hacer o dejar de hacer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y el cohecho activo es cuando una persona que no es funcionario público ofrece, sugiere, ¿de acuerdo? Ya, no se vayan a olvidar de eso, ¿ya, chicos? Muy bien, la número 3 en romano, ¿con quién la asocio? 3 con la letra, tráfico de influencias, con la letra, A, correcto. Y finalmente el peculado con la letra B. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces la alternativa correcta es la letra E. ¿Ya, chicos? Muy bien. De acuerdo a un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, durante el año 22 se atendieron cerca de 8.000 procedimientos conciliatorios, principalmente en los departamentos de Lima, Ancash, Ica, Arequipa, Lambayeque y Huánuco. Sobre este mecanismo, o sea, sobre la conciliación. Entonces, tenemos que hablar sobre la conciliación, ¿ya? Sobre la conciliación, a ver, dice, ¿no? Sobre la conciliación, determine si es verdadero o falso. A ver, pregunto yo, ¿todos los centros de conciliación son extrajudiciales? A ver, no, ¿son gratuitos? No. 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 Hay centros de conciliación que son privados, ¿de acuerdo? Son privados, ¿ya? Muy bien, muy bien. A ver, todos los centros de conciliación perdón, esto es falso, porque yo estoy acá un poco cruzado. Aquí. Falso. También hay privados, ¿de acuerdo? No se olviden que la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos que está reglamentado por el Estado, ¿no es cierto? Y tiene características que son importantes.
son rápidos, son económicos y son confidenciales, ¿de acuerdo? Porque, y recuerden ustedes, un juicio por alimentos, ¿de acuerdo? Entre, de repente, pues hay una pareja que ha tenido 2 hijos y se separan, entonces tiene que haber una pensión de alimentos, ¿de acuerdo? Primero, no se olviden, todos esos casos que están en las separatas, primero tienen que conciliarse. Si uno quiere ir directamente para una demanda de alimentos al Poder Judicial, no le van a recibir. ¿Por qué? Porque primero se tiene que conciliar, ¿de acuerdo? Se tiene que conciliar. Si es que ya no hay forma de conciliar, ahí recién se recurre al Poder Judicial. No se olviden de eso, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver. A ver. Entre las materias a tratar se encuentra la pensión de alimentos, sí. Verdadero. Verdadero. ¿De acuerdo? Esto es verdadero. ¿Las partes deciden directamente la solución del conflicto? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No, las partes deciden. La deciden ellos, por supuesto. Pero la deciden con la participación de ¿quién? ¿Del conciliador? Del conciliador, correcto. El conciliador le propone alternativa de solución que ellos van a decidir. ¿Ya? No se olviden de eso. No se olviden de eso. Ellos deciden directamente la solución del conflicto, pero con el apoyo del conciliador. Recuerden, el conciliador es una persona preparada por el Ministerio de Justicia. No necesariamente es un abogado, puede ser un sociólogo, puede ser un profesor, puede ser un ingeniero, ¿no es cierto? Que se capacita en el Ministerio de Justicia y puede servir de conciliador, ¿de acuerdo? Ahora, los acuerdos adoptados en el acta son exigibles para las partes, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Claro, sí, es cierto. Claro, se firma el acta de conciliación y ya es como si esto fuese una sentencia judicial. Si hay una de las partes que no cumple, uno le tiene que exigir. ¿Y qué pasa si una de las partes incumple? A pesar de que uno le exige, incumple. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona agraviada, la parte agraviada? ¿A dónde va? ¿Al centro de conciliación nuevamente para llamar a la parte que está incumpliendo? No. ¿Va directamente a dónde? ¿Al Poder Judicial? Claro, va al Poder Judicial. ¿Para qué? Va al Poder Judicial para que ahí sí ya el Poder Judicial exija a la parte que esté incumpliendo. Por eso, el acta de conciliación, chicos, el acta de conciliación es por cuadriplicado. Uno se queda, una parte en conflicto, otra la otra parte en conflicto, otro se queda el centro de conciliación y la cuarta copia va al Poder Judicial. ¿De acuerdo? Y ya con ese acuerdo que se entre al Poder Judicial y que la persona o la parte que esté incumpliendo, ya el Poder Judicial le exige el cumplimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Chicos, si hay una persona que tiene juicio por alimentos y no le pasa la pensión de alimento a sus hijos, ¿puede ir a la cárcel o no? ¿Cómo que dijo, profe? Si hay una persona que tiene juicio por alimentos y está incumpliendo el juicio por alimentos, ¿puede ir a la cárcel? Ah, claro que sí, claro que sí. Claro, es el único, es una de las pocas, creo que es la única, que por deudas, ustedes saben que la Constitución Política dice, nadie puede ir a la cárcel por deudas, ¿verdad? Pero hay excepciones. La única excepción es cuando uno debe pensión de alimentos. Ya, chicos, ya no se olviden de eso. 8. El Diario Oficial del Peruano publicó una resolución viceministerial donde se reconocen los saberes prácticas asociados al bueno, en fin. Aquí estamos viendo si todo lo que dice qué manifestación cultural es. ¿Qué manifestación cultural es? Muy bien, es inmaterial, correcto, es ¿Me inmaterial. podría dar un ejemplo de cultural de la humanidad? ¿Cómo? Un ejemplo de cultural de la humanidad, de la alternativa de la alternativa cultural de la humanidad. Ah, ya, este es un distractor, o sea, no es, o sea, patrimonio cultural de la humanidad no existe.
¿ya? No existe patrimonio cultural de la humanidad. ¿Ya? Lo que existe son patrimonio de la humanidad. ¿Ya? Patrimonio cultural de la humanidad, hay patrimonio material e inmaterial. Te aconsejo que revises la separata y ahí está bien explicadita cuando hablamos de patrimonio de la humanidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, muy bien. Muy bien, continuamos. 9. El Perú es un país multilingüe, debido a que en nuestro territorio existen una serie de lenguas y dialectos, ¿no? Al respecto, identifique, dice, los enunciados correctos sobre la diversidad lingüística. Recuerden que el Perú es un país que tiene diversidades lingüísticas, ¿correcto? Tiene muchas lenguas originarias, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces acá tenemos que enunciar los enunciados correctos. Ya, y acá nos dice, el achaninca es la lengua nativa que más se habla en la Amazonía. ¿Será cierto que el achaninca es, no, la lengua originaria que más se habla en la Amazonía? Sí, este es verdadero, ¿correcto? El aguajún es la lengua originaria más hablada en las comunidades campesinas. No, porque el aguajún es una comunidad nativa. Recuerden ustedes, chicos, los pueblos originarios están divididos en dos, comunidades nativas y comunidades campesinas. Las comunidades nativas son de la selva, las comunidades campesinas son de la sierra y los aguajún son de la selva. Por lo tanto, no son comunidades campesinas. Ya, chicos, no se olviden de eso. El mayor número de quechohablantes habitan en el distrito de San Juan del Lurigancho. ¿Es cierto o no? Sí. Es cierto, chicos, increíble. En el Perú, según el censo del 2017, la mayor cantidad de quechohablantes o el lugar donde hay más gente que habla quechua es San Juan del Lurigancho, más que en Cusco, más que en Apurímac, más que en Ayacucho, por si acaso. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a las migraciones. ¿De acuerdo? Muy bien. El jacaru es un dialecto más hablado en la zona del altiplano del Collao. Esto no es verdadero, porque en el Collao se habla el ay. ¿Qué lengua originaria se habla? El aymá, el aymara, ¿correcto? Entonces aquí la alternativa correcta es la 1 y la 3, ¿no? ¿Ya? No se vayan a olvidar de eso, ¿ya? Muy bien. Muy bien. La peronidad es un sentimiento de identidad que vincula a los pueblos y sus habitantes, teniendo como base el reconocimiento de sus tradiciones y la fe en su destino. A partir de lo mencionado, identifique los enunciados correctos referentes a los fundamentos de este vínculo, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la revaloración de la cultura andina como, por considerarla como la más importante y fundamental. Pregunto yo, la cultura, falso, esto es falso, pues es falso, ¿no es cierto? Esto es falso. La adopción de la interculturalidad para reconocer la diversidad como parte de la peruanidad. Verdadero. Correcto, este es verdadero. La apreciación del folclore y el mestizaje favoreciendo su práctica y difusión abierta, ¿sí o no? Sí. Es verdadero también, claro. Claro. Y valoración de las prácticas agrícolas de los antiguos peruanos por su uso eficiente de los suelos, también es verdadero. Entonces la alternativa correcta es las letras C. ¿Ya? Muy bien, hijitos. Hay que estudiar bastante, por favor. No dejen de estudiar todos estos días, ¿ya? Desde que amanecen hasta que anochece. Sí, profe, Muy con bien. todo. Claro, con todo y con fe nomás, con optimismo, por favor. Así es, Nada así es es. nada es de estar ahí temblando ni nervioso, nada, con fe nomás. Ya, 11. El artículo 43 de la Constitución Política señala a la persona jurídica del Estado peruano. Con relación a esta determina los recientes enunciados. Estamos hablando aquí del Estado. Del Estado. Entonces aquí, a ver, dice, se organiza según el principio de separación de poderes, verdadero. Recuerden ustedes, la separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Sí, se organiza desde ese principio. El Estado es íntegro en su territorialidad y en sus partes, ¿será verdadero o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Verdadero. A ver, dice, es verdadero, correcto, verdadero. Su gobierno es federal y representativo y descentralizado. ¿El Perú es una república federal? Esto es Falso. falso, claro. El Perú es una república unitaria. Federal es Estados Unidos, México, Brasil, Argentina. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿No? La República del Perú es independiente y soberana. Este es un botadito, ¿no? ¿Es verdad?
verdadero. Entonces la alternativa correcta en esta es la letra A. Ya, muy bien. Continuamos, hijitos. Como parte de la agenda del Pleno del Congreso, los parlamentarios deciden poner el debate de la participación del jefe de Estado en la cumbre de la transformación de la educación. Bueno, ya dice, ¿no? O sea, para que salga el presidente de la República. Ustedes saben que el poder legislativo autoriza al presidente de la República a salir del país, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué norma tiene que emitir el Congreso para que el presidente de la República pueda salir del Perú? Resolución legislativa. Muy bien, la resolución legislativa, la resolución legislativa. Ya, no se olviden, no se olviden. El Parlamento da una serie de normas, leyes, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, cuando hay la necesidad de que el presidente de la República salga del país, lo da mediante una resolución legislativa que resuelve algo más concreto, ¿de acuerdo? Algo más concreto, como por ejemplo la salida del presidente de la República del país, ¿de acuerdo? Muy bien. Continuamos, vamos con la número 13. No, porque... Para ir cerrando. ¿Ah? No, disculpe. Una pregunta, profe. Sí, dime. Con respecto al decreto de urgencia, ¿cuándo se da eso? Sí. Ya, los decretos de urgencia se dan en casos muy especiales, como su nombre lo dice. Decretos de urgencia cuando la necesidad del Estado lo requiere, ¿de acuerdo? Ahora, los decretos de urgencia lo da el Poder Ejecutivo y luego explica al Legislativo en qué consiste, cuál es su alcance. Por eso son decretos de urgencia, ¿de acuerdo? Luego le da cuenta al Legislativo, ¿ya? Muy bien, muy bien. La Contraloría General de la República es un órgano superior del Sistema Nacional de Control. Respecto a su función, identifique los enunciados correctos. Aquí dice, ¿no? Enunciados correctos. Fiscaliza la ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales. Claro, la Contraloría sí cautela, ¿no es cierto?, que el presupuesto de los gobiernos regionales sean bien ejecutados, ¿de acuerdo? Que los gobiernos regionales empleen el dinero que se le ha dado adecuadamente, ¿de acuerdo? ¿Detecta el delito de lavado de activos de los funcionarios públicos? No. Quien detecta el lavado de activos es, ¿quién? La Superintendencia de Banca y Seguros, por intermedio de la unidad de lavado de activos, ¿no? Muy bien. ¿Administra las reservas internacionales a su cargo? Tampoco, porque esta es una función del Banco Central de Reserva. ¿Supervisa los actos de las instituciones sujetas a control? Sí. Chicos, todas las instituciones públicas, poderes del Estado, Fuerzas Armadas, ministerios, entidades públicas, están sujetas bajo el control de la Superintendencia, ¿de acuerdo? Perdón, de la Contraloría General de la República. Entonces la alternativa correcta es la letra E. ¿Ya? Muy bien. A ver, continuamos si es que hay. Ahí están las alternativas para que le den Creo que no le había pasado esto, ¿no? En geografía. Un pantallazo ahí para que lo capturen. Ahí está de geografía también. Para que capturen la pantalla. Bien, chicos. Yo les deseo toda la suerte del mundo. Por favor, tranquilos nomás. Ustedes tienen algo que es muy importante que yo desearía tener, la juventud. Por eso, si es que de repente no tienen ahora la oportunidad de ingresar a San Marcos, van a tener siempre la oportunidad para seguir intentando. Recuerden ustedes que ustedes tienen el derecho a la educación y los derechos humanos son imprescriptibles, ¿de acuerdo? Por eso, simplemente estudiar bastante, con seriedad, con consecuencia y sin desesperarse, ¿de acuerdo? Y ser sobre todo consciente de las limitaciones que uno tiene, ¿de acuerdo? Y en base a esas limitaciones corregirlas para salir, ¿no?, adelante en todo lo que sea necesario. Chicos, yo les agradezco bastante, cuídense mucho y espero verlos en la universidad ya como alumnos. Yo sé que ustedes no me conocen, yo no los conozco a ustedes, pero ustedes me están viendo, ¿de acuerdo? Y si nos encontramos en la universidad, bacán. Chicos, suerte, estudien bastante y sin desesperarse.
por favor. Muchas gracias, Muchas profe. gracias. Vayan con fe, ¿ya? profe. Con fe. luego. Cuídense. Suerte, Gracias, suerte. profesor. Suerte, Gracias, chicos, profe. suerte. Suerte.